Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá, a Alina por la invitación, a todos, pues bueno, me da gusto verlos, saber que están aquí. Y bueno, pues el tema que quiero abordar con ustedes es, obviamente, sobre mi especialidad, que es la música original, pero ¿cuál es digamos, la razón y para qué utilizamos música original realmente dentro de las producciones cinematográficas y audiovisuales? ¿Y por qué, digamos, es un recurso tan utilizado a nivel mundial? ¿Y por qué, y cuál es la efectividad de ello? ¿Y cuál puede ser, digamos, de pronto la parte negativa o la parte positiva dentro de un proyecto como tal? Em, pues bueno, todos sabemos que la música original, digamos, o sea, no vamos a entrar no quiero entrar, digamos, como mucho en lo que ya sabemos, que sea, digamos, que es una construcción colectiva, es una construcción colectiva dentro del director, del compositor, donde el compositor obviamente plantea su estilo, plantea digamos, su visión frente digamos, a la parte de desarrollo del proyecto y de igual manera le aporta de una manera intrínseca. Pero, ¿cuál es la razón? Y sí me gustaría conocer la opinión de varios de ustedes frente a eso. ¿Cuál puede ser, digamos, la razón específica del por qué un proyecto audiovisual requiere o no requiere música? ¿Quién se atreve a dar una primera opinión? Buenas, ¿están ahí? Sí, aquí te escuchamos. ¿Alguno? Reforzar la narración, ¿no puede ser también? Ujú. Reforzar la narrativa. Muy bien. Qué otras razones pueden haber? La música es una compañía de la imagen. Tienen que ir unidas, son amigas. Sí, se ayudan la una a la otra. Ujú. Son indispensables que vayan unidas. Le dan fuerza, vigor, belleza a la obra. Exacto. La música puede ser una expresión emocional que tenga más conexión subconsciente con el espectador. Entonces, si analizamos las películas de Pixar, que hacen un trabajo magistral, nos dan una representación emocional entre ciertas temáticas con piezas exactas, y creo que eso es algo muy poderoso que hace la música. Ujú. Para decir lo que no puede decir la imagen. Exacto. Para eso. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Pablo Pablo, te saluda de República Dominicana. ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Pues para mí es eso que han dicho anteriormente mis compañeros, o sea, la música Claro. eh, David, define el tono de la película, o sea, define cosas intangibles por la imagen. Para mí la experiencia de una película es 80% sonora incluso y 20% visual, o sea, hay cosas del sonido y de la música que son intangibles por otros mecanismos, ¿no? Tienen que venir por esa vía. Ujú. Muy bien, gracias Pablo. ¿Listo? ¿Alguien más quería contar algo? Yo solamente quería decir que, pues, lo ideal es pues, que no sea reincidente, ¿no? Pienso que debe ser un complemento, pues, de la imagen y no, que me parece que a veces se apoya demasiado y ya se vuelve, creo que eso, pues, también como para decirlo, lo que no es, o siento que tiene que estar equilibrado, pues, entre lo que se quiere decir y lo que está contando la música, ¿no? Ujú. Bueno, sí, También también podría describirnos personajes a través de la música y también atmósferas particulares que se viven dentro de los ambientes en que viven esos personajes. ujú, perfecto. Sí, 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 y efectivamente todos tienen mucha razón, obviamente
Digamos que la música también es una visión, ya digamos a nivel estético y a nivel conceptual, pues es una visión muy subjetiva, ¿no? No es una visión como muy concreta o como muy definitiva, salvo digamos como si lo hablamos de acuerdo a un estilo particular, pero bueno, digamos que no nos adelantemos un poquito en ese tema. Realmente la música como tal, como lo decía John Robert ahorita, realmente está hecha, digamos, es en función de apoyar la narrativa, ¿no? Naturalmente que hay otras cosas que hace la música, como, digamos, fortalecer estéticamente, darle, digamos, un soporte a la imagen, hacer que incluso el proyecto sea más digerible, por decirlo así, al espectador y, digamos, al público en general. Pero, pero la música en esencia es un elemento narrativo, es un elemento que dice cosas, que le aporta, digamos, que puede expresar cosas. De hecho, ese es un eslogan que, bueno, que diseñé hace un tiempo, digamos, de mi trabajo como compositor. Y es precisamente eso, que la música expresa lo que las palabras, que la música dice lo que las palabras no expresan. Esta es una, digamos, es una forma de ver, es una forma de ver la música dentro del proyecto audiovisual y considero que es digamos, la forma en la que encierra, digamos, de una manera definitiva, llamémoslo así, el uso de la música dentro de un proyecto audiovisual. ¿Por qué, digamos, en este caso debe ser original la música? ¿Quién puede decir algo? Creo que la principal puede ser para evitar líos legales, ¿no? Ujú. Pues a la que uno es el que le tiene más miedo. Sí, sí, eso sí es. Pero ¿por qué debe ser original? No solo porque Cre- salga más barato, yo creo. creo que eso nos da una particularidad en el proyecto, como que un sonido especial, un sonido Ujú, único que no vas a encontrar en otra película o en otra producción, sino exclusive creo que también le da como una cantidad de especificidad a la música que queremos y no como tratar de pegar aquí con allá, ¿sabes? ujú, Y creo que a veces también en el montaje ocurre que es mejor tener como tu montaje bien definido y que la música sea la que acompañe y no tener una música y tener que cuadrar tu montaje a esa música. Siento yo que es como mucho más efectivo en ese sentido y mucho más especial. ujú, claro. Sí, de esa manera como que se respeta un poco más o como que la película, obviamente la película se desarrolla más hacia el concepto de su director, hacia el concepto de su actor, de su autor, pues. Y de esa manera, pues, obviamente no tienes que adecuar tus pensamientos, o digamos lo que sientes de la película acerca que hacia algo que ya está, digamos, preestablecido, prediseñado, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Por qué la música debe ser original? Pero también es como la definición de original, ¿no? O sea, porque si uno se ve lo que hace Tarantino con el silbido de Kill Bill, eso no es de él. Lo toma de otro lado y después viene creo que la DJ colombiana y toma ese sonido y lo hace música. O sea, es que es también como entrar a la definición de original nacido desde la concepción o una manera original de volver a usarlo, reinterpretar eso. Uno se ve Shrek y Shrek tiene ya piezas hechas de música ya preconcebida, pero yo veo, si no hubiera sido por esa película, no hubiera conocido esas canciones, Ujú, ¿no? Es también como original, pero hasta qué o cómo. No, pues es una compuesta específicamente para la película, es la que la película necesita, es la que las imágenes o la película inspira también al músico de qué es lo que necesita ella para ayudarse, para enfatizar situaciones, para producir emociones, que solamente lo pueden hacer para esa película particular, eh, cuando es una composición original hecha específicamente para la película.
Pero entonces sí, eso es otro punto, ¿qué necesita más? No si es original o no, porque yo te vuelvo a decir, lo de Kill Bill, ese sonido no es original. Y esa película, imagínate ahora sin ese sonido, no es la misma. Eduardo, ¿ibas a decir algo? Sí, hola, saludos Andrés, primero que todo. ¿Cómo Saludos estás? a todas y todos. Sí, estaba escuchando eso último sobre cómo darle una identidad a la película. Y también estaba pensando que en ciertas producciones se parte con la composición, incluso antes de grabar la imagen. Eso pasaba igual antes, como más en el cine clásico, que uno pedía una composición y a través de esa misma composición que le entregaba el músico, uno iba empezando a generar la película, las imágenes. Entonces, también, aparte de complemento, puede ser un punto inicial también de la construcción de una película, la construcción de la música original. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, es obviamente todas estas cosas que dicen son muy ciertas. Digamos que la música original, realmente digamos que ese adjetivo de original no viene a ser, digamos, como que la música sea, digamos, una música realmente totalmente inventada, digamos, una música completamente nueva, digamos, como apartada, pues, de lo preexistente, no. Realmente siempre como compositores, y yo sé que todos ustedes que han trabajado con otros compositores y también con otras personas que hacen música original o que han tenido la oportunidad de hacer música original para sus proyectos, eh, siempre uno busca, digamos, alguna referencia, ¿no? Como algo que por lo menos te pueda aproximar por lo menos al concepto de lo que vas a desarrollar o digamos como a la sonoridad o a la estética o que igualmente pues uno como compositor se comunica con el director o en muchos casos con el productor, pensando siempre como en emociones o en pensando de pronto en lo que vas a decir o en lo que quieres expresar de alguna manera, en dónde quieres generar cierta empatía, ¿no? Empatía de la música, pero siempre hay como una especie, digamos, siempre hay alguna referencia, hay algo que digamos que puede aterrizar de pronto las ideas, porque pues obviamente a ti te dicen, bueno, haz la música para una película, pero, pero bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde va dirigida la música? Y ahí empiezas la discusión, ¿no? Esa es, digamos, yo considero que es como la principal, digamos, razón por la cual la música original se utiliza en las películas, es precisamente por eso, por una necesidad, digamos, propia de comunicar y de expresar cosas. No necesariamente, que bueno, que si bien de pronto algunas referencias o si bien de pronto alguna música puede de pronto aproximarse, la idea es que a través de la música original pueda hacer, digamos, algo muy concreto, algo ya muy definido y que pueda desarrollar una identidad sonora de lo que es el proyecto. Básicamente es como darle un concepto, darle una especie de identidad a la película. No solamente para que de pronto la persona que ve la película y de pronto escucha la música y asocia la música a la película, sino básicamente para que sea asertiva y obviamente que esté, digamos, dentro de los estándares, dentro del desarrollo que se hizo en el montaje o que se va a hacer en el montaje, porque en algunos casos, pues la música también sí puede ser preexistente a lo que es la película como tal o al proyecto. Pero es eso, básicamente la necesidad, digamos, de ser original es buscar una propia identidad y un propio desarrollo, porque es que la música no solamente acompaña, digamos, diversas escenas, sino que la música también se va desarrollando, así como se desarrolla la narrativa, se desarrolla el guión, un personaje se va desarrollando, se va creando, digamos, como un vínculo entre el espectador y el proyecto como tal.
la música también va haciendo exactamente lo mismo. La música también va a tener un desarrollo y va a ser un desarrollo propio de la estética de esa película. Porque no necesariamente no va a sonar exactamente lo mismo. Puede que suene, digamos, el mismo tema, pero no va a sonar exactamente igual al inicio de la película o al final de la misma. Tiene que haber, digamos, un desarrollo sonoro y por lo general, digamos, dentro de ese tipo de situaciones y de trabajos y todo esto, uno como compositor precisamente va buscando la forma en la cual vas, digamos, evolucionando tu creación musical de acuerdo a cómo va transcurriendo la película. Entonces, pasan, digamos que llegando como a esa necesidad, en algunos casos uno puede llegar a pensar, bueno, voy a empezar a componer digamos, la parte climática de la película, voy a empezar a componer esa parte, voy a empezar a trabajar por el inicio y ahí voy desarrollando, o bueno, llego a la parte, empiezo a escribir la parte climática o la parte, digamos, fuerte de la música y de ahí voy deconstruyendo la música hasta llegar al inicio o viceversa, o empiezo acá y luego sigo por acá y voy desarrollando mi discurso musical hasta que vaya llegando hasta la última parte de la película. Entonces, esas son básicamente algunas de las razones por las cuales la música, digamos, es más efectivo que sea una música completamente original, pero no precisamente por el hecho, digamos, de los derechos. O sea, realmente yo considero que las películas, tanto como todas las obras de arte, como todo tipo de obra de arte, uno como que tiene la idea, la genera y la dejas ahí, o sea, la expones y la vas desarrollando, pero hay algo que la propia obra audiovisual te va pidiendo, ¿no? O sea, te va pidiendo y como que tú vas dando y cuando tú vas descubriendo más o menos cómo es la forma en que te funciona mejor, entonces como que vas haciendo caso de esas necesidades que tiene el proyecto y vas escribiendo y vas desarrollando. Jerónimo. Sí, gracias. Pues muy junto con lo que estabas diciendo, Conrado Chalabarder tiene un texto que se llama El guión musical y habla de eso, exactamente de que la música tiene toda una construcción como si fuera un guión que puede ser paralelo, empático o anempático al guión tipo pues, narrativo del film, de la película, pero por eso también la música original, porque tiene que generar su propio discurso, su propio guión musical, y es muy interesante cómo lo plantea Conrado en este texto, se los recomiendo. Uh-huh. Sí, claro, y no solamente Conrado, sino también Michel Chion. Él también, digamos que el estudio digamos, del desarrollo de lo que es la estructura sonora y que de pronto también vincula algunas cosas como el diseño sonoro, que también puede llegar a causar, digamos, algún tipo de estructura y desarrollo de desarrollo narrativo también, ¿no? Entonces, ¿De quién sí, hablaste? Disculpa. de Michel Chion. ¿Cómo se escribe? Michel, es que lo escribo aquí. Porfa. Ahí tenemos chat. Sí, ahí. Sí, así. Sí, aquí está. De hecho, pues él es un autor antes digamos, como pretérito a Conrado. Y él habla, pues, más que de la música, es del sonido, ¿no? Del sonido. Pero es precisamente eso, de qué es empatía, qué es anempatía y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso también lo pueden consultar. Incluso también en YouTube hay ejemplos ya, digamos, de películas y de escenas que de pronto
que de pronto puede ser, digamos, incluso más asertivo explicarlo de esa manera, porque pues, como es cine de lo que estamos hablando, entonces es como mejor. Es como mejor tener, digamos, las imágenes y los ejemplos sobre la imagen y sobre el sonido directamente, cómo funciona una cosa con la otra. Entonces, sí, esa es, digamos, como de pronto una reflexión, una reflexión sobre la música original. Pero digamos que la forma en la música original, o sea, no, yo pienso que es una cosa que, digamos, debemos quitarnos un poco, es que sea más beneficioso para la película en pro de los presupuestos, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Y pues sí, obviamente, seguramente podrá salir mucho más económico esa parte, pero realmente yo sé que, digamos que dentro del desarrollo de las películas en Latinoamérica siempre tenemos ese problema de los presupuestos que tenemos, que no nos alcanza, que podemos o que lo podríamos lograr, pero siempre es pensar, digamos, como en función de qué es lo que verdaderamente necesita una película. Muchas veces una película posiblemente no necesite incluso música o necesite, digamos, otro tipo de cosas que puedan cubrir ese espacio. Pero digamos que la música original no debería depender, digamos, de ese tipo de cosas. O sea, no es algo que debería depender de cosas, digamos, externas o ajenas, digamos, a la propia realización. Entonces, bueno, esa es, digamos, como una primera parte de nuestra discusión y una primera parte, digamos, de entender un poquito el por qué y el para qué. Ahora bien, dentro del por qué tenemos, digamos, como hay unas necesidades que de pronto pueden ser, digamos, establecidas y que pueden aportar, digamos, pues la música puede llegar, digamos, a aportar dentro de la narrativa de la película o del proyecto como tal, a través, digamos, de unas cosas que puede decir. ¿Qué cosas, digamos, en específicas puede decir la música? ¿Qué cosas puede, digamos, desarrollar en cuanto a función narrativa? ¿Qué tipo de cosas puede decir la música en un proyecto audiovisual? ¿Quién quiere opinar? ¿Qué tipo de cosas puede expresar la música en un proyecto audiovisual? O de pronto, ¿qué funciones narrativas puede desarrollar? El tema. Ujú. El tema, por ejemplo, pero el tema, digamos, relacionado a que, como... Puede ser entre relaciones de personajes, puede ser entre temática general, puede ser entre una situación. Por ejemplo, en internet para puede ser. Ujú. Perdón, Sí, una Las interrupción. emociones también. Sensaciones, le da ritmo. ujú. Sí, exacto. Yo diría que lo primero es como un ritmo, ya le va a dar un tempo y eso va a afectar el montaje, va a afectar otra cantidad de cosas y pues pienso que con el interior de los personajes es fundamental. Ujú. Como Estoy para en identificarlos también desacuerdo. con ciertos géneros y ciertos, pues es casi que cada personaje, cada atmósfera, esto puede tener su propio personificar, pues comenzar a ser parte de la filosofía del personaje, digamos, de la También tipología. enfatiza algunas cosas. Ujú. Es una compañera así, una llavería para la imagen, para Ujú. toda la película. Pero yo pienso que la película, no sé qué, que se empiece a componer la música desde un guión literario. Pienso que es más eficaz si se monta ya cuando ya hay una secuencia, es un premontaje ya de la película. Ujú. Sí, claro, digamos que ahí es como, de pronto la idea es como
poder ser un poquito más específicos en digamos, en lo que necesitas, digamos, de la música, por ejemplo, o lo que la música ha hecho, digamos, dentro del proyecto en el que tú has estado o en el que tú estás, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, lo que decía ahorita Beatriz, por ejemplo, las emociones, sin duda, pues es uno de los elementos que mejor mueve la música, que mejor desarrolla, que mejor comunica, ¿no? Y que de alguna manera, pues, inspira, o sea, no es que haga sentir al espectador exactamente la emoción, pero sí la inspira esa emoción y a través de esa inspiración se puede generar una empatía sobre la emoción que queremos transmitir, ¿no? ¿Sí? Más allá de lograr que, por ejemplo, el espectador pueda sentir la misma emoción o pueda desarrollarla dentro de su propio ser, pues viendo la película como tal, sí la puede inspirar y sí puede generar, digamos, empatía, ¿sí? Y todos sabemos que cuando un espectador genera cierta empatía y esa conexión con el proyecto, ahí es donde va a tener, digamos, un vínculo, donde va a haber, digamos, un vínculo que genera, digamos, a posterior dentro del espectador, genera, digamos, un concepto sobre un concepto sobre la película en sí, ¿no? Y digamos naturalmente que, pues digamos que el espectador que no es cineasta va a decir, bueno, la película es buena o es mala, o me gustó o no me gustó, ¿sí? Pero generalmente las películas en las que uno termina, digamos, dando su gusto, es porque existe, digamos, esa conexión que viene a través de nuestra propia humanidad. ¿Qué dices, Jerónimo? Pues yo veo que la música tiene tres tipos como de funciones. Una función estructural narrativa, que es como que ayuda a explicar la película o que ayuda a dirigir la interpretación de la película. Otro tipo de función que es la expresiva dramática, que es como reforzar las emociones, todo esto que estaban diciendo, ¿sí? Como en términos ya, digamos, dramáticos, expresivos. Y una tercera como línea de descriptiva o ambiental, ¿sí? Como que quiere describir tipo un ambiente, un lugar, una época, que ya es como algo Atmosférica. mucho más descriptivo. Ujú. Exactamente, muy bien. ¿Qué dices, Jorge Mario? ¿Estabas hablando? No, complementando que es que, sí, que hay una música que es más atmosférica, pues, Ujú. que digamos narrativa. A, Sí. la- a las funciones, a las funciones que escribe Jerónimo, yo le agregaría la función mnemotécnica, que es lo que hablaba un poco tú, Andrés, que es concerniente al recuerdo del cuerpo hacia algo que experimentó. Entonces, yo siento a veces cuando veo películas, yo me acuerdo primero de la música o incluso de los textos de los personajes Ujú. que de la imagen, así como de manera inmediata. Entonces, esa función de recordar que tiene el cuerpo, función mnemotécnica, yo creo que es fundamental para la música. Ujú. Exactamente. Sí, hay muchas cosas, digamos, muchas funciones que puede destacar la música digamos, a lo largo y ancho de la narrativa de un proyecto. Todo lo que han dicho es realmente cierto. Incluso yo considero, digamos, bueno, hay como digamos, tres herramientas fundamentales o tres principios, digámoslo así, grandes, de los cuales se desprende otras cosas. Digamos, hay una función narrativa, ¿no? Hay una función narrativa que ya es básicamente eh, que puede ir, digamos, dentro de la parte psicológica, que puede ir, digamos, dentro de la parte psicológica y, digamos, ahí es donde viene la parte de las emociones, donde viene la parte, digamos, narrativa como tal. Tú puedes decir con la música, puedes decir algo que incluso en la imagen no se está viendo,
Tú puedes ver un tipo de escena, ahí es donde va el tipo de escena y tú pones un tipo de música en específico y si la cambias, ya la escena te está diciendo otra cosa completamente diferente. Incluso la propia película cambia. La propia película puede cambiar. Yo les comparto, digamos, una cosa que sucedió hace un tiempo. Yo participé en un taller de música para cine hace ya bastantes años, hace como unos 8 años, que se hizo en México. Y yo no sé si de pronto conozcan esos, los laboratorios de cine y creación de Berta Navarro. Y, y dentro de ese taller, 9 compositores, 10 compositores que estábamos ahí de toda Latinoamérica, hicimos la música para una misma escena, pero digamos que la condición de hacer esa música era básicamente no generar o no tener, digamos, una discusión previa, sino que cada compositor era libre, digamos, de exponer y de hacer su música. Y realmente era la misma escena, la misma secuencia, de una secuencia de una película ecuatoriana que se llama Sin muertos no hay carnaval. Y, y realmente fueron 9 películas diferentes. Son 9 películas completamente diferentes. Hay una compositora que se llama Nonis, ella utilizó instrumentación étnica, una instrumentación completamente, digamos, como salida un poco de los estándares. Otro compositor hizo una película más de acción, una película más rítmica, más motívica, más... y lo curioso es que y lo interesante de ese ejercicio es que toda la música funcionaba, toda la música funciona, ¿sí? Funcionaba, estaba de acuerdo a la escena, pasaba una cosa, entraba en una transición, pasaba de otra, todo funcionaba, pero de ahí lo importante es el concepto que cada música iba a desarrollar de cada película. Incluso la música llegaba a tener, digamos, tanta relevancia en el ejercicio que podía cambiar por completo el género de la película, ¿sí? Y obviamente, siendo la misma secuencia, siendo el mismo director, siendo los mismos actores, siendo todo igual, el género cambiaba completamente. O sea, la identidad de la película podía variar hacia el terror, hacia la acción, hacia el drama, ¿sí? Hacia el drama, incluso un tipo de drama de guerra, por ejemplo, o un drama un poco más épico o un poco más intrínseco, llamémoslo así, un drama un poco más íntimo. Todo ese tipo de cosas lo puede definir la música y es precisamente una de esas funciones narrativas, porque dentro de la narrativa como tal se desprende ya como consecuencia, de pronto no como finalidad, la parte estética. La parte estética viene en consecuencia, digamos, de ese trabajo, de esa búsqueda de ese concepto narrativo que uno quiere expresar. Entonces, esa es, digamos, como una primera gran función que busca, digamos, como inspirar esa emoción dentro del espectador, como que busca comunicar acerca de los personajes, acerca del guión, acerca digamos, acerca de cómo se va a desarrollar la historia. Y esa es como digamos, como la primera gran función que yo puedo, digamos, como discernir en esa parte. En otro tipo de funciones, que es, por ejemplo, lo que habíamos, de lo que salió a relucir también, una función física. Una función física dentro de la música puede ser de representar una época, ¿sí? Puede representar un periodo de tiempo, y no necesariamente tiene que ser únicamente hacia el pasado. Puede ser hacia el futuro, puede ser incluso un tiempo alterno, puede ser una cosa completamente diferente. Y esas cosas dentro de la música
digamos, se puede hacer. Naturalmente que pues nosotros siempre tenemos la base de nuestro pasado, de lo que ya conocemos y lo que ya hemos vivido. Pero, por ejemplo, digamos, si hablamos de una película como Interestelar, por ejemplo, la música de alguna manera también nos refiere un poco al espacio del no tiempo, o a un espacio en el que el tiempo como que es manipulable, y también como que también lo trata de asociar, ¿no? Un concepto estético a eso. Esa es, digamos, otra función que yo puedo encontrar de la que se pueda acotar, de periodos, de zonas, de ubicaciones geográficas, en cualquier, en cualquier tipo de lugar y en cualquier tipo de época. Eso es lo que yo considero, digamos, como una función física. Existe otra función que también es otra, digamos, que es algo que utilizamos todo el tiempo. Y son unas funciones, perdón, no físicas, sino cinematográficas. Que ya es precisamente que la música acompañe la secuencia exactamente, y que en el segundo tal, entonces la música llegue a tal momento y empiece a describir este personaje y empiece a desarrollar esta idea, y que la carga sonora se empiece a elevar o que empiece a disminuir o que empiece, en fin. Todo ese tipo de cosas también van hacia la función de la imagen como tal. Y ese es el aspecto cinematográfico o el aspecto audiovisual, donde la música puede transitar de una escena a otra y la puede conectar, ¿sí? Generalmente la mayoría de compositores nos sirven mucho las notas largas en esos momentos, donde pasamos de una escena a la otra y como que la música se funde sobre la siguiente. Esas son otro tipo de, digamos, de funciones a nivel cinematográfico, que está el tema de los créditos, que está el tema del intro, que de pronto hay una, digamos, una secuencia donde intervienen una cantidad de temas y una cantidad de cosas, donde el tema de un personaje dialoga con el tema del otro, pero entonces digamos, está el tema de fulanita, está el tema de sutanito, pero ellos están en un lugar físico. Por ejemplo, están en el Medio Oriente, o están en la costa atlántica colombiana, o están en El Salvador, y todo eso suena completamente diferente. Y eso va generando, digamos, una estética que puede desarrollar, digamos, una función meramente cinematográfica, porque básicamente es para la película y es lo que la película requiere, ¿cierto? Jerónimo. Sí, también a veces la música puede cumplir la función de enmendar errores de la producción o la actuación. Entonces, tipo, hay momentos muertos de la actuación, donde no sucede nada narrativamente, la actuación no estuvo muy buena. Entonces, sin la música, realmente no funciona para nada la secuencia y rompe el ritmo narrativo y tal. Entonces, la música lo que puede hacer es enmendar esa poca capacidad de pronto del actor en ese momento, o que no se tenía la toma que finalmente se necesitaba, y la música puede, digamos, enmendar algunos errores, ayudar a empujar un poco el ritmo, a que no esté ese tiempo muerto de la escena o de la actuación. Sí, Pablo. También, como decías, lo de la narrativa, cuando ya yo tengo esa empatía con el personaje como director, y yo puedo como prever esa conexión y esa progresión empática, ¿no?, del espectador, y que la música también como que se alinea con eso. Eso es muy interesante, porque a veces pasa como que la música quiere como predisponer al espectador hacia una emoción o hacia algo, pero yo pienso que cuando se logra esa comprensión entre el compositor y el realizador de cuál es el recorrido empático del espectador, es muy interesante eso, porque entonces la música va como apoyando ese descubrimiento emocional del espectador, y es maravilloso eso. Sí, claro, sí, es precisamente de eso se trata, ¿no? De eso se trata
De eso se trata la música original. O sea, la música original realmente es una consecuencia del trabajo en común, digamos, de ir resolviendo digamos, ese tipo de necesidades comunicativas, ¿no? Y que la música puede decir, digamos, en un minuto de música te puede contar un universo de cosas y una cantidad de situaciones que difícilmente tú de pronto con palabras o tratando, digamos, de decirlo de otra manera, lo puedes lograr, ¿sí? Y es precisamente para que el espectador pueda, digamos, pensar o pueda, digamos, sentir de alguna manera lo que tú quieres comunicar. Acotando, digamos, a lo que decía Pablo ahorita, bueno, la música evidentemente refuerza cosas, pero realmente no va a enmendar errores, no va a enmendar errores, o sea, naturalmente que sí, obviamente refuerza, digamos, lo que tú quieres comunicar, va a reforzar eso y va a comunicar ciertas cosas, pero, pero eso no lo vayan a pensar porque la música, digamos, la música es otro proceso, ¿no? Es otro proceso y realmente, bueno, uno con la experiencia se va dando cuenta de esas cosas, pero realmente la música no es, digamos, como para cubrir de pronto cosas, digamos, otras situaciones que se han presentado en otras etapas de la producción. Eso sí, es mejor, digamos, siempre tenerlo claro porque digamos, una parte que esté de pronto mal hecha no se va a solucionar. O sea, debe quedar, digamos, desde el principio. Es como, fíjate que, por ejemplo, me sucedió el fin de semana, bueno, el fin de semana antepasado, que yo estábamos grabando precisamente la música de la Marcha del Hambre, y realmente estábamos así como corriendo porque teníamos que terminar la grabación pronto, porque obviamente pues la grabación tiene digamos unos costos, sobre todo el tiempo de estudio y esas cosas, pero, pero igualmente en medio de, digamos, de esas cosas, todo tenía que quedar bien porque, o sea, todas las capturas tenían que quedar bien desde la captura y ya ahí sí, digamos como que en la parte de postproducción de la música, ahí ya las cosas funcionan, ahí ya las cosas empiezan a funcionar, pero sí, en esencia, digamos, digamos que una cosa que yo siempre, que hemos discutido siempre con muchos profesionales y todo eso, es que igual con lo que tengamos o con lo que estemos desarrollando y todo esto, todo debe quedar bien. Y obviamente, pues, eso debe ser, digamos, dentro de cada uno de los procesos. Y obviamente, pues, con la música también lo mismo. O sea, si tú, por ejemplo, estás trabajando con un compositor y tú sientes que, por ejemplo, el compositor te entrega, digamos, una música y tú dices, bueno, me gusta, sí, está bien, pero no sé, hay un sonidito ahí, hay una cosa ahí que no me cuadra, que de pronto no me funciona, no lo dejen pasar, ¿sí? Ese tipo de cosas no las dejen pasar. El compositor no tiene por qué ponerse, digamos, bravo ni nada, ese tipo de cosas. Díganlo. O sea, si hay una cosa que ustedes sienten que no, díganlo, exprésenlo. Eso es, digamos, esa intuición no falla. Esa intuición no falla. Y no nos falla a ninguno de nosotros. O sea, hay que, digamos, expresarlo cuando uno siente que uno dice, uy, no, pero es que esto, o sea, sí, estuvo bien este pedazo, el inicio me gusta, pero ese sonidito, ese instrumento no, entonces no lo pasen, no lo pasen. Así estemos corriendo, así estemos, digamos, como pasando esto, porque finalmente esto es lo que va a quedar. O sea, piensen que cada cosa que uno está trabajando dentro del proyecto, eso es lo que va a quedar.
Y no es que después en postproducción o después en la, no, que Se va a después en la arrepentir mezcla. toda la vida, se va a arrepentir Sí, siempre que claro, la vea. exacto. Y eso es algo que no se puede dejar pasar, digamos, desde el principio que tú lo notas y todo eso, y puede que dentro de la producción o con los que están trabajando contigo sientan que tú eres una persona cansona o fastidiosa, pero no. O sea, ese tipo de cosas sí es mejor expresarlas y decirlas, obviamente, procurando siempre que si tú vas a cambiar algo, o que si tú vas a decir algo, vas a cambiar algo, va a ser en pro, digamos, de mejorar lo que ya está. Pero, pero sí, no dejar pasar por alto esas cosas. Y de pronto si tú entras a sugerir algo que sea, digamos, que tenga, digamos, una razón y una finalidad y que sea, digamos, una cosa puntual. ¿Sí? Que tú le puedas decir al actor, no, párate acá, haz esto y necesito un poco más de tal cosa, necesito más tal emoción. Ya, listo. 3 cositas y ya, se fue. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con un director de orquesta, cuando está dando indicaciones a su orquesta. O sea, 20, o sea, 40, o incluso 60, 70 personas, todos tocando una pieza y cada uno con su viaje y tú los frenas. Y si tú los frenas, tiene que ser por algo de verdad que valga la pena. No, no que vayas a decirle, no, y si buscamos un sonido que sea un poquito más, no, no, más al trasto, más no sé qué, indicaciones precisas y volvemos nuevamente. ¿Sí? Esa es, así digamos, es como van las cosas. Y cuando trabajen en la música con un compositor, háganlo de esa manera. Bien, listo. Oye, Andrés, ¿tú Entonces, has visto que a veces el productor intervenga en lo de la música? Cuando un director ha decidido una música y ya pues da como aprobada, que pronto llegue el productor y le desbarate todo. Diga, no, esa no es la que yo quiero, a mí no me gusta, y haya como ese conflicto, digamos, con el director. sí, pues esas situaciones se dan. Yo, por ejemplo, hace muchos Y años, hace poco me pasó y me tiene, pero mejor dicho, llorando. sí, claro, pues es que, y no solamente en la música, en muchas cosas también, pero a mí particularmente me sucedió hace muchos años en un proyecto que yo hice para un piloto de una serie animada. Yo quería, digamos, obviamente está, digamos, la propuesta del compositor y está, digamos, la necesidad del director y está también los intereses del productor y sobre todo que el productor, pues de pronto, pues es un juego de poderes, ¿no? El productor dice, no, pues yo puse la plata, el director, no, pues es que es mi proyecto, el compositor, no, pues es que es mi música. Digamos, es un juego de poderes, ¿no? Pero realmente siempre es como tratar de conciliar, ¿no? Tratar de conciliar y ahí está de pronto un poco como de pronto la experticia del profesional en ese caso y de cómo maneja, digamos, esa situación. Fíjate que, por ejemplo, en ese proyecto, yo propuse, digamos, para el cabezote de ese piloto animado, una música que es una música que era una música rock. Y eso fue lo que no le gustó precisamente al director. La productora sí encantada porque pues ella pensaba que de esa manera el proyecto iba a ser como más internacional y como más no sé qué. Incluso hasta podría mostrarles las maquetas de eso, las maquetas de esa música. No sé si por aquí podamos escuchar un poco. Ahora eso que tú dices que la música internacional, ¿no? Yo pienso que la música internacional es dejar de ser nacional, ¿o qué? Porque muchas veces no, es que hay que hacer una música que, si uno tiene unos temas, digamos, colombianos, inspirados en lo colombiano, y dice, no, yo lo que quiero es una música internacional, Ujú. es que a uno fregado, pues, porque ¿qué es lo que es internacional? Pues, Sí, claro. Pues a la hora del té, a la hora del té cualquier cosa puede ser internacional, ¿no? Digamos, puede ser el tratamiento de lo que del proyecto. O sea, realmente digamos que la música siempre es internacional, igual en cualquier estética o en cualquier cosa que sea. Pero entonces el caso es que en este
digamos, en este caso particular, el director quería, digamos, una música que pudiera, digamos, como entretejer culturalmente a todos los países de Latinoamérica. Básicamente porque la serie se llamaba Los Espantamigos y esta serie hablaba, digamos, digamos que el contexto provenía un poco de los diferentes espantos míticos que conocemos de Latinoamérica, que la Llorona, que la Patasola, que el Moán, en fin. Digamos que tenía como esa procedencia y la idea es que eran los hijos de estos espantos los que iban a un jardín infantil, ¿sí? Y la profesora del jardín infantil era la Patasola, ¿sí? Pues obviamente ese era como el contexto y entonces musicalmente lo que quería el director era una música que pudiera unificar, digamos, como unir todos los países de América, de Latinoamérica, básicamente. Y él pensaba, digamos, en un ritmo como la cumbia. Él quería hacer, digamos, una música que tuviera algo como ese sabor de cumbia, porque la cumbia, digamos, la utilizan en Argentina, la cumbia también es colombiana, la cumbia también es mexicana, entonces yo como que lo veía y como que no entendía y yo como que decía, bueno, pues como que, o sea, hacer una cumbia para un programa infantil, pues yo no sé, o sea, a mí me sonaba eso como un poco extraño, como un poco raro, pero hasta que el propio director llegó y me mostró, digamos, otros referentes que era de Monster House y otras series de Nickelodeon y yo dije, ah, no, es que lo que el tipo lo que quiere es que yo mezcle esta música con jazz, o sea, que haga una cumbia con jazz y que tenga, digamos, un buen movimiento, que tenga, digamos, una buena... Entonces ahí ya puedo, digamos, como empezar a sacar una propuesta, digamos, como más acorde, como que yo digo, ah, no, sí, con eso sí ya como que me conecto. Entonces, de hecho, yo por aquí tengo esta música, a ver si se las puedo compartir. A ver si de pronto nos suena a compartir sonido también, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, creo que es este. ¿Todos escuchan? Sí, escuchamos, sí, escuchamos. Pues ese fue el primer tema que yo les presenté. Y digamos como alegando que que se quería hacer algo como más rockero, más internacional, era más la visión del productor, en este caso, la productora, en este caso. Y la productora dijo, no, pues perfecto, este está perfecto y la letra que tenemos encaja muy bien y todo eso, pero el director nunca estuvo de acuerdo. Nunca estuvo de acuerdo porque lo que ya les había comentado, él quería otra cosa completamente diferente. Entonces él me hablaba de cumbia, pero también me mostró esos referentes de Monster House y de estas series. Entonces, pues ya, de ahí ya sacamos, digamos, el tema que finalmente quedó, que es este.
Bien, ese es, digamos, como, esa fue la discusión que tuvimos en esa ocasión. Y sí, si se dan cuenta, de una música a la otra, la distancia es bastante grande. Aunque ya sabíamos qué instrumentos íbamos a utilizar y eso, pero sí, digamos que la visión del productor en este caso sí tuvo fuerza, pero finalmente digamos que la decisión a nivel estético la tomó el director. Entonces, esas son, digamos, las diferentes cosas. Bueno, ¿alguien que quiera decir algo, alguna opinión, alguna cosa, o seguimos con lo siguiente? ¿Cuánto tiempo tenemos de casualidad? Media Aún, hora todavía. aún nos queda media hora, Listo, sí. listo, media horita tenemos. Entonces, bueno, ya que estamos por aquí, yo quiero que hablemos o digamos que ya socialicemos algunas cosas ya sobre, digamos, ejemplos en concreto. Sobre todo como para que empecemos, para que podamos discernir sobre las cosas que hacen cada una digamos, un ejemplo musical y podamos definir o decir qué está haciendo la música ahí. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces, veamos este video y después socialicemos sobre qué está haciendo la música ahí. Me dicen si escuchan, por favor. Se escucha bien. Listo. Listo. ¿Qué hace la música en este fragmento? ¿Quién puede decir algo? Yo diría que nos hace sentir las vacaciones. Las vacaciones. ¿Qué, qué te puede decir? ¿Qué te puede decir esta música con este fondo marino? A mí me decía como que si estábamos viendo una película sobre un cuento, algo mágico. O sea, como que incluso estaba pensando, ¿cómo vería yo
estas imágenes sin esa música y pensaba quizás es un documental o un reportaje y al poner y al escucharlo ya con esa música, sí me daba esa textura, ¿no? Como que es un cuento, algo maravilloso, algo mágico. Ujú. Sí, sí, ¿qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir acerca de esta Eu música de creio que estación? que a música e o sonido de água é muito orgânico e dá à película uma veracidade do mergulho, de la vida, de tudo. É muito, muito belo. Muchas gracias, Sol. Sí, bueno, pues la música en este caso, bueno, primero hay que remontarnos un poquito al concepto de, digamos, o al desarrollo del concepto, porque no es únicamente el hecho de, digamos, como demostrar y de pronto tener de pronto la verdad absoluta y con, como únicamente con la imagen que, digamos, con el ejemplo y de pronto solo con verlo una vez, ¿no? En este caso, esta es una película híbrida entre el documental y la ficción. Tiene una parte, digamos, que es obviamente muy documental. La película se llama Raíces Azules y estuvo rodada en Providencia. La película cuenta, digamos, la historia de una muchacha que nació en Providencia, pero ella desde muy pequeña vivió en Bogotá. Entonces, obviamente son dos ambientes muy diferentes, un ambiente muy costero, por un lado, incluso el idioma de Providencia, el idioma oficial es el inglés. Entonces, ella estando aquí en Bogotá, pues obviamente, prácticamente digamos que las reminiscencias eran muy pobres, las reminiscencias de su niñez y de la vida en Providencia eran realmente pocas, hasta que finalmente el padre de ella fallece y ella pues siente como esa necesidad de volver y de reencontrarse con sus raíces, por eso la película se llama Raíces Azules. Y, y precisamente dentro de la película ella va descubriendo, va hallando, digamos, cosas que le devuelven a ella la plenitud de su vida y que obviamente la llenan un poco de júbilo y de gozo y que le ayudan a encontrarse más a sí misma, ¿no? Entonces, hay momentos de la película donde ella visita una cueva, una parte, digamos, de la playa y entonces, ay, es cierto que aquí quedaba ciertas cosas y como que ella va recuperando, digamos, esas cosas que ella sabía cuando era niña. Y obviamente, pues ella es una bailarina de ballet, entonces como que también la música de los valses rusos es muy presente, digamos, es una de las cosas, digamos, que lleva, digamos, al concepto de la música y que obviamente va descubriendo ciertas cosas dentro digamos, dentro de esa nueva inmersión en el mar. Aquí, por ejemplo, en esta escena estaban recogiendo la basura, recogiendo desechos en el mar, todo eso. Pero entonces la música también va generando esa propia evolución, ¿no? Al final ya suena un vals, digamos, mucho más rítmico y mucho más, digamos que completo. Acá, digamos, todavía lo estamos sugiriendo, ¿no? Y precisamente otra cosa, digamos, del concepto de la música es que la música sea muy delicada, que sea, digamos, como de alguna manera con ese toque femenino, con ese toque sutil y ese toque, digamos, que es como, que sea como acariciador. O sea, son muchas cosas, digamos, lo que envuelve el concepto de la música en sí, en este caso, por ejemplo. Y obviamente, pues eso va, digamos, dentro de la construcción, dentro
digamos, como el concepto que uno como compositor también quiere añadir y obviamente el concepto que la directora en este caso quería expresar acerca, digamos, de la historia digamos, de su visión acerca de lo que ella quiere desarrollar, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere decir algo más acerca de este ejemplo o algún tipo de reflexión o algo así? Hello. Quizás interesante lo que decías de que el background de la chica, ¿no? Que era bailarina, porque también me dio la impresión como que estaban bailando en el agua, como que estaban bailando entre la música. Entonces ahora que lo decís, sí me parece que da esa sensación, ¿no? Sí, sí, sí. Es que realmente es una, digamos, de las dimensiones del personaje que están muy presentes dentro de la película y sobre todo en la parte musical, porque dentro de la primera parte de la película ella estaba, digamos, sumida, digamos, dentro de un ambiente de nostalgia y de un ambiente, digamos, como eh, muy intrínseco, digamos, muy ensimismada, llamémoslo así. Y básicamente pasamos de la música, de una música como la de Chopin, como la de los nocturnos de Chopin, que incluso ese fue, digamos, uno de los referentes, pero pues obviamente había que escribir una música diferente y pasar a esto que eran como los valses rusos del ballet, Sostakovich, partes de referencias también de Tchaikovsky y bueno, digamos de estos grandes sinfonistas rusos realmente. Entonces, como que la música va precisamente por ahí, hasta que finalmente ya se convierte es como en una fiesta, como en algo, como que pasa, digamos, de esa nostalgia, digamos, de esa transición de alguna manera triste, llamémoslo así, esa tristeza de vida a algo mucho más jovial y mucho más alegre. Eduardo. Es como de plenitud, me parece a mí. Si ella ha encontrado sus raíces y está ahí nadando feliz, me parece. Sí. Tengo una pregunta, pero relacionada a nuestro proyecto, que es un largometraje documental sobre un grupo de adultas y adultos mayores trans y gays en Chile. Para contextualizar rápidamente, estas mujeres, estas señoras y hombres gays, fueron partícipes de la bohemia porteña durante décadas. La bohemia porteña, me refiero a cabarets, burdeles, discotecas, todo lo relacionado a la noche. Y uno de los elementos en lo que se destacan ellas como rasgo identitario es el uso de lip sync en presentaciones, reversionando temas, digamos, de amplio conocimiento latinoamericano o hispanoamericano, de música de bolero, de balada, hasta el tecnopop, el funk de los 70, Tina Turner, etc. O sea, un cúmulo de cosas que ellas a través del lip sync hacen en sus shows de transformismo. Y yo estaba pensando en cómo poder aportar a esa continuidad sonora a través de toda la película. Entonces estaba pensando en la posibilidad de hacer música original con samples. Entonces yo te quería preguntar, Andrés, si tú has tenido experiencia en hacer música original con samples de canciones y si nos puedes como contar un poquito más sobre ese tipo de estrategia. Bueno, lo que pasa es que los samples de canciones sí ya tiene, digamos, una cuestión de tratamiento sobre derechos de autor, ¿no? En primer lugar, de derechos de autor y en segundo lugar, de derechos de fonograma. Es básicamente como si fueras a utilizar la pista, pero también, aparte de eso, tener la pista
básicamente que tengas un derecho de uso, digamos, de manipulación de la pista, ¿sí? Que eso, digamos, es una cosa completamente diferente a que si tú, por ejemplo, pagas una licencia de uso. Tú puedes tener, digamos, puedes tener una licencia de uso sobre el fonograma y sobre la, digamos, sobre la parte, digamos, patrimonial Claro. de la autoría de la música. Pero aparte de eso, debes tener otra licencia más que te permita coger esa música y te permita licenciar. O sea, esa Claro, es la forma pero en la que te sale. por ejemplo, para poder detallar un poquito más el tema, generalmente cuando ellas hacen los shows y hacen el lip sync de estas canciones, generalmente son canciones, no la versión original, sino que son versiones pitcheadas, subidas de tono o bajadas de tono, su cambio de velocidad. Entonces no es la versión original la que ocupan. Entonces yo pienso como desde ahí parte una cierta construcción atmosférica durante toda la película con ese tipo de archivo, no el original. Entonces, ¿qué diferencias podrían existir entre ocupar una pieza de ese estilo y tal vez no durante un minuto escuchar la canción, sino que al samplearla uno puede generar casi como un efecto de effects, de que aparece, desaparece la canción, como puede ser como una estrategia como más fantasmagórica, podría ser como que aparece 2 segundos el tema y desaparece. Es como Sí, algo así me refiero. sí, claro. Pues es que es donde está el asunto. Digamos que ahí, por ejemplo, en esos casos, yo lo que yo recomendaría no es, digamos, ampliar la música. En primer lugar, porque eso puede ser mucho más costoso. Muchísimo más costoso en el sentido de que debes tener los derechos de autor de la música, debes también tener los derechos patrimoniales sobre el fonograma, o sea, sobre la autoría, sobre el fonograma, derechos de manipulación de la música, ¿sí? Y aparte de eso necesitas un compositor que te haga esa manipulación. Entonces, yo pienso que esa es como la forma más improbable. Yo lo que sugeriría en esos casos es, obviamente, tú utilizas, o sea, crear una música nueva, pero obviamente basada en los lineamientos estéticos de la música, de esta música que me estás contando, ¿sí? De todo este lip sync y de todas estas cosas. Y obviamente, de pronto entretejer eso con otras cosas que también necesitas dentro de la narrativa. No sé si algo, digamos, que tenga que ver con la vida nocturna con la vida nocturna de allá, con lo que ellos están viendo, con el contexto físico, ¿no? Con el contexto físico y obviamente pues ya también mirar qué otras cosas de pronto a nivel psicológico y emocional necesitas desarrollar. Pero me parece que es más efectivo y que es como que sería de pronto más asertivo incluso a eso. Naturalmente que esa es mi opinión, ¿no? Esa es, digamos, Sí, no la quería escuchar opinión tu opinión. la opinión de acuerdo a lo que me dices, ¿no? Pues ya otra cosa ya es ver el proyecto y ya tener, Claro, ya los uno, detalles. ya uno ve y uno dice, ah, no, esto vas por acá. Pero sí, es, digamos, como en ese caso particular yo recomendaría más eso, además porque se te subirían los costos de producción enormemente, Mm. enormemente. Y generalmente esos costos son muy altos. Pueden llegar a costar más que el mismo proyecto. Entonces, por O eso sea, no. entonces, más que ocupar samples sería como reimaginar esas canciones y hacer de cero todo. Sí, claro, Una composición. hacer otras composiciones y otras Claro. composiciones que tú ya, pues no es básicamente como rehacer las canciones, sino coger, digamos, los lineamientos estéticos y Ujú. crear una nueva música a partir de eso. Mm. Es básicamente. Listo. ¿Alguien más quiere acotar algo acerca de Raíces Azules o algo parecido? O continuamos y vamos con otro ejemplo. Creo que sería bueno que Sí, continuáramos. no hay nadie más al momento con la mano levantada. Ujú. Listos. Entonces, permítanme un momento. Últimamente cuando uno presenta cosas aquí, como que se
Embolata. Listo. Bueno, ¿qué quieren escuchar algo más colombiano? Les doy la libertad. Bueno, lo que tú Listo. quieras, pero colombiano interesante. Sí. Bueno, este ejemplo va directamente relacionado digamos, a lo colombiano, digamos, en mixtura con lo sinfónico. Entonces, esta historia se desarrolla en el Tolima. Es en un pueblo ficticio que se llama Santa María. Esta es una parte un fragmento de la película hecha, digamos, como en baja calidad. Y con algunas guías, o sea, este video tiene algunas guías del director. El director era como bastante minucioso con la cuestión esta de la creación de la música. Y él dentro del archivo de video que me pasó, me dijo, bueno, ahí me describe las cosas. Aquí empiezas, acá elevas, acá no sé qué, acá puedes hacer diferentes cosas. Y bueno, entonces escuchemos un poco la propuesta, veamos un poquito el video y entonces lo discutimos ahorita al final, ¿vale? ¿Qué pasa, Magdalena? ¿Qué son esos gritos? Santísimo cielo. Esto sí que es un milagro. Esto es la magnesia de las tierras. Señores, Bien. Bueno, ¿qué encontraron dentro de este fragmento? ¿Qué podemos decir? Pues como asombro, ella se va asustando. Y la música se va poniendo cada vez más, ahí mismo va escribiendo que más en suspenso.
Ujú. Exactamente. Hola, en primer momento, la música en la personaje muestra como si rescate de memorias. Ujú. En un segundo momento, la cambia la música para algo más dramático, ¿sí? Más, más asustador, pero no tienes más fotografías en la pared, ¿sí? Ujú. Ok. ¿Qué otra cosa encuentran ahí? Pablo tiene la mano levantada. Pablo. Sí, o sea, ahí la música juega un papel fundamental incluso en el punto de giro de la película, ¿no? Porque como es una revelación que ellos tienen de que ven a la Virgen, estas cosas, esta es la primera vez que eso pasa. Entonces yo creo que la música ahí es como la que lleva, como estamos viendo solamente el rostro de la actriz, la música es la que lleva esa transformación, como que ella está teniendo como una cosa interna, ¿no? Como decían mis compañeras, de recordar, ¿sabes? Como de conectarse con cosas del pasado de alguna manera agradable y de repente choca con esto y hay un cambio y ese cambio lo lleva únicamente a la música. Luego vemos que por qué ese cambio interno del personaje, pero la música es la que marca ahí, la que lleva de la mano como el punto de giro. Ujú. Jerónimo, ¿me vas a decir algo? Sí, quería preguntarte por qué la elección de instrumental de la orquestal. ¿Por qué utilizar la orquesta? Excelente pregunta. Excelente pregunta. De hecho, estaba pensando en hacérsela a ustedes. O sea, esa música que escucharon que tiene, o sea, no solamente es orquestal, al principio hay otras cosas, ¿no? Sí, al principio hay otras cosas, sí. Hay otras cosas. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué? Hay, por ejemplo, ¿qué función está haciendo la música con eso? ¿Qué tipo de funcionalidad? Pues para mí realmente hay como un corte. ¿Sí? Entonces Ujú. inicia como con instrumentos tipo autóctonos andinos y de pronto ahí rompe con esto, con la música orquestal. Entonces, digamos, inicialmente me genera como eso, como una sensación como de choque y me digo, pero Sí. ¿por qué? Sí, y no sé, de pronto puede tener un sentido en sí misma la instrumentación en donde quiere exactamente eso, tipo romper con esta cosa como más de las raíces, más de la tradición y jugar un poco como esta cosa un poco de cine mudo, de chan, 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 chan con la orquesta, específicamente para eso, para romper y generar otra cosa. Exacto. Sí, y Federico. también como la orquestación tiene ese aspecto, ¿no? Como más eurocentrista, o sea, más colonizador, que esta imagen Y de es la que ese Virgen. es O el sea, esta punto, mujer, porque exacto, exacto. Esta mujer está concentrada con su cosa autóctona, como tú bien dices, pero de repente ve supuestamente la Virgen, que es como esta imposición, ¿no? Colonial. Y entonces la música yo creo que acompaña ahí esa composición sinfónica eurocentrista, tú sabes, como colonialista, creo que implícitamente apoya eso, ¿no? Como, bueno, la Virgen, o sea, ya no vio una deidad del bosque, ya vio como esta cosa ya impuesta, ¿no? Por el colonizador que le ha dicho a la gente que hay una mujer con un paño en la cabeza que era virgen cuando parió a Dios, ¿no? O sea, como en esa onda. Federico, ¿le vas a Para, decir algo? sí, para mí también como una evolución, ¿no? Es como que estamos en lo cotidiano con la música colombiana y ya cuando empieza a ponerse sinfónico, por lo menos a mí me eleva como a otro nivel porque ya estamos como en algo sobrenatural, algo que ellos no entienden, ¿sí? Y que va más allá de su comprensión, digamos, más allá de si solo es una mancha en la pared, cómo se están sintiendo los personajes frente a lo que están viendo. Y creo que es eso, ¿no? Como ese cambio de que estamos cotidianos, no sé qué, y va aumentando la tensión y va aumentando, y luego estamos como ante algo que para los personajes es desconocido y de pronto no saben explicar,
Y creo que, son los sonidos sinfónicos elevan un poco esa música que teníamos al principio a otro nivel más, como sí, como más sobrenatural, por así decirlo, más, qué sé yo, sí, algo, ya se sale de lo cotidiano completamente. Como Eso lo siniestro, lo no familiar. sí. Jerónimo, ¿me vas a contar algo? Ah, no, disculpa, se me quedó la mano arriba. Listo. Sí, obviamente todo lo que dicen, digamos, son unas percepciones muy asertivas. Sin embargo, bueno, sí, aquí robándoles unos minuticos ahí ya como ya digamos ahí como para concluir, por lo menos concluir con este ejemplo y ya después hacemos de pronto una conclusión general. Hay unas cosas sobre la música que obviamente me gustaría, digamos, compartir con ustedes. Naturalmente que en primera medida la música al principio, pues sí, aparte, digamos, de buscar, digamos, rememorar esos buenos recuerdos del personaje, esos buenos recuerdos que tiene ella de acuerdo a las fotos que encontró, a las fotos que logró ver ahí en la pared. Y obviamente, pues, que son fotos de alguna manera familiares y por eso precisamente quise, digamos, utilizar esta instrumentación que, bueno, que era, digamos, como parte del concepto de la película, o ha sido como parte del concepto, de usar esta instrumentación para evocar, digamos, ese sonido familiar colombiano, ese sonido familiar de la familia campesina colombiana, llamémoslo así. Y enfocado también con un cello solo, porque ese cello está ahí. Básicamente porque el cello es el personaje principal. Esa es, digamos, su voz. Esa es su voz dentro de la película. El cello es el instrumento que la representa a ella. Y si tú ves de pronto en más momentos del score de la película, vas a encontrar muchos más solos de cello y cosas por el estilo. Para esta película quisimos hacer un sonido que fuera acústico. Un sonido que fuera acústico, nada, digamos, nada electrónico ni algo, digamos, parecido, sino que se sienta como digamos, esa estructura artesanal que de por sí la propia estética de la película, la propia imagen tiene. Desde el diseño de arte, desde el vestuario, es muy artesanal. Incluso también dentro de las propias actuaciones de los actores ahí. Ese es básicamente el concepto y obviamente pues el concepto sinfónico está muy relacionado precisamente con ese eurocentrismo de que hablamos ahorita y digamos de esa imposición también digamos de la fe como tal y sobre todo que la fe dentro de la película en este caso es un factor digamos, determinante dentro del desarrollo de la historia. Entonces, básicamente esa es la razón por la cual la música tiene, digamos, esas cosas. Entonces, cumple con una función física, cumple con una función narrativa, psicológica, cumple con una función también cinematográfica en el momento en que ella comienza a descubrir algo completamente diferente dentro de la pared, que es digamos, como una materialización, pues, de una imagen de la Virgen. Y, pues, obviamente en un pueblo tan, digamos, tan tradicionalista y tan ligado a la fe, pues, obviamente es un acontecimiento gigantesco. Pero la música no dice que sea un acontecimiento bueno, porque de plano no lo es. Es un acontecimiento realmente turbio. Y precisamente por eso el director quería expresar eso a través de la música. Esa es básicamente la forma en que la música se construyó. Y pues nada, ese es, digamos, quería mostrarles unos ejemplos, quería que habláramos, digamos, de este tema que realmente a todos, digamos, nos construye, no solamente a uno, a nosotros como compositores, sino también como cineastas, a todos nosotros. Y
y que sea, digamos, una discusión que siempre se dé. No es una discusión que sea, digamos, como para un espacio de hora y media como el que tenemos ahora, sino un espacio reflexivo que nos ayude, digamos, a tener claridad y a tener, digamos, un poco más, obviamente todos tenemos una conciencia del por qué, para qué son las cosas, porque pues sabemos perfectamente qué poder tenemos con hacer cine. Y sobre todo, pues, básicamente eso, que sea como una discusión así entre amigos, entre colegas, y que podamos construir, digamos, un conocimiento a partir de eso. Muy chévere. Yo aquí entre miles de cosas que tenía que hacer, pues iba escuchándote, siempre aprendo con cada uno de los acciones continuados, siempre estoy aprendiendo. Espero que todos los aprovechen. Andrés, muchas gracias de corazón. Eres un aliado que quiero mucho. A todos mis aliados los quiero mucho. A todos les digo lo mismo. No va a creer. Muchas gracias Hasta a pronto, todos. que estén bien. Gracias, hasta Chao. Muchas luego. gracias, Andrés.